que haya presupuesto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente en otra emisión de El Chapucero en la Ciudad de México con su amigo Arturo Pavón. Y pues no estuvimos este viernes en La Cultura por un evento extraordinario que se dio allá en la delegación Tlalpan y en la delegación, junto con la delegación Coyoacán, que es donde está el memorial del Colegio Retsamen, ese colegio que lamentablemente sucumbió ante los movimientos sísmicos de ese día del 19 de septiembre del 2017. Y bueno, pues ahí se ofrecieron las disculpas públicas por parte de los tres niveles de gobierno, la alcaldía, la Secretaría de Educación Pública y también la Ciudad de México. Bueno, pues no estuvimos, pero ya este lunes van a ver ustedes esta maravilla de lugar, pero sobre todo la estructura que les vamos a mostrar, que es lo que a mí me apasiona. Estoy aquí con Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Estamos aquí en una bella colonia de la Ciudad de México. Una colonia muy tradicional, muy popular, muy, pues como ustedes habrán escuchado, con mucha gente que le gusta vivir la vida loca. Bueno, nos encontramos en la ribera de Santa María la Ribera. es Santa María la Ribera, porque la Ribera San Cosme es una y Santa María la Ribera es otra. Que Santa María la Ribera era Pues era un rancho en la época, ya fines de la colonia. Estamos hablando que la Ciudad de México se mantuvo como la conocemos ahorita, como conocemos el centro histórico, hasta a mediados del siglo XIX. Entonces, a medida que empezó la demanda de personas en obtener una vivienda, fue que se crearon estas colonias, ¿no? Que ya en las periferias, que anteriormente se habían ocupado como casas de descanso, casas para el recreo, casas de campo. Ajá. En la época virreinal, de las cuales ya tenemos muy pocas. Sí. Ya para 1860, unos hermanos se dedican a fraccionar y comprar este rancho de Santa María y empiezan a vender estos lotes para hacer una nueva colonia, lo que se conoció ya como Santa María la Ribera, tomando el nombre de este rancho. Ok, no nada más era por cuestión de que ya se empezaba a saturar de población el centro histórico, que no era el centro histórico en aquella época, simplemente era parte de la Ciudad de México, pero pues a la llegada de muchos migrantes a la ciudad, pues se veía la necesidad de salir y conseguir los poblados cercanos, porque eran pueblitos, ¿no?, pequeños, los que estaban alrededor de esta original Ciudad de México, y pues empezaron ya a fraccionar. Hubo quienes empezaron a especular con la compra de ranchos, de algunas haciendas, y empezar a fraccionarlos para poder vender los lotes bastante caros y ver la manera de cómo sacarle más jugo. Entre los espacios que eran necesarios que tuviera cada colonia, y eso era una regulación de la época, es que hubiera áreas comunes, parques públicos para el esparcimiento de la gente. Una especie de réplica de la Alameda Central de la Ciudad de México, pero ya en las colonias que se iban abriendo en los alrededores, tratando de emular la arquitectura de la Francia de la época, en donde, bueno, también ahí se había buscado tener una urbanización armónica y que permitiera el esparcimiento de los pobladores. Llegamos aquí a Santa María la Ribera y pues si quieres vamos platicando la historia, pero quiero que vean ustedes esta maravilla que está aquí y que pues muy poca gente lo aprecia, porque dice, bueno, esa es una estructura que está ahí y punto, y nunca le va a pasar nada porque es de puro fierro. Qué gacha está. ¿Qué? No, pero para nada. ¿Qué es esto, mi querido Oscar? Bueno, este es un kiosco que se mandó a construir a finales del siglo XIX, en la época del Porfiriato, porque en esa época hubo una serie de ferias a nivel internacional y el general Porfirio Díaz, presidente de México, le encomendó a su amigo el ingeniero Ramón Ibarrola la creación de un pabellón exclusivo que representara a México. Esto es lo curioso de este kiosco, porque es totalmente mudéjar, morisco, como se le conoce como morisco, pero que no sabemos qué estaría pensando el ingeniero, ya que
se tenía que mandar algo característico del país y pues realmente pues esto no representaba lo que era México en ese tiempo. O era la idea que tenían, ¿no? De lo que representaba el ser hispano, porque ellos a lo mejor vieron en algún, oye, a ver, ¿cómo son los templos en España o cómo son los palacios en España? Se les ocurrió ver a lo mejor un libro con litografías de la Alhambra, allá en Granada, y dijeron, mira, pues este es el estilo latino, y vamos a hacerlo así. Pues posiblemente, la verdad es que no hay una explicación a ciencia cierta sobre ese hecho. Y este pabellón, este kiosco, se mandó a una primera feria en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Se mandó a construir a Pittsburgh, esa famosa ciudad característica por sus trabajos en el acero. Éndale, eso es lo que yo quería llegar. Esta estructura que ustedes están viendo, no totalmente, porque hay unas partes, el plafón por ejemplo es de madera, tiene marcos de madera, pero lo que ustedes están viendo con esos patrones de diseño moro, morisco, árabe, mudéjar, como le quieran decir, son hechos en hierro fundido. No es hierro forjado, porque una cosa es agarrar y sobre un yunque estar golpeando varillas para darles cierta curvatura o forma. Esto es fundición pura con acero de la época, de la más alta calidad de la época. Podríamos decir que sería más o menos el mismo tipo de acero que se utilizó para construir el Titanic. Exactamente. ¿Sí? Sí. No había una gran tecnología más que únicamente ir quitando toda la escoria que sobraba de la fundición y quedaban estas piezas. Sí, posteriormente, después de esta famosa feria, se le hace la invitación a México a otra feria que se desarrolló en París, Francia. Entonces se vuelve a desarmar toda esta estructura y se manda vía barco hasta París, Francia, y también nos llega a representar en el país galo en esas épocas, finales del siglo XIX. Bueno, porque lo que acabas de decir es bien importante, lo desarman y lo vuelven a armar, porque ahora sí, vénganse para acá, les voy a enseñar algo que está bien interesante. Vean esto. Se necesita una llave de tuercas tremenda, de las que utilizan los ferroviarios, para poder desarmar toda esta estructura. Esto es lo que yo les decía, que fue hecho y forjado. El acero se hacía una especie de molde de arena muy comprimido, y sobre ese molde de arena que se había hecho de madera, se retiraba la madera y quedaban los surcos de esta forma, y sobre esto se vertía el hierro fundido al rojo vivo y iba tomando así, como si ustedes hicieran en un molde, no sé, de los de ahora de silicón, y pusieran una gelatina y ahí se queda, ¿no? Un hielo. Entonces, así queda. Este se ve que ya fue posterior, se hizo una restauración ya para dejarlo aquí definitivamente, y este fue posterior, pero se ve que se tomó del mismo molde, o se tomó el molde de algunas de estas que están aquí, pero toda la estructura está unida con tornillería como esta, o un poquito más pequeña, que ahorita los vamos a ver. Sí, curiosamente, después de esta famosa feria en París, Francia, le toca viajar nuevamente, regresa a México y posteriormente llega a ir a otra feria, a San Luis, Missouri, Estados Unidos, que es su último viaje de este maravilloso kiosco, y ya de ahí regresa posteriormente a México y es colocado en la Alameda Central, exactamente en lo que hoy conocemos como el Hemiciclo a Juárez. En ese lugar específicamente ahí la pusieron. Estuvo ahí en lo que era el Hemiciclo a Juárez, pero como ya se venía el centenario de la independencia, Porfirio Díaz quería hacerle un monumento a don Benito Juárez. Entonces se decidió reubicar este maravilloso kiosco y se trajo aquí a Santa María la Ribera. Recordemos que esta colonia era de muchos intelectuales, pintores, que llegaron a poblar esta zona. Entonces ellos sin duda tuvieron alguna influencia en que este maravilloso kiosco se trajera a esta alameda, que es muy distintivo. Ninguna otra alameda
de la Ciudad de México tiene un kiosco de esta envergadura. Está impresionante la complejidad de los patrones de diseño que estaban ahí. Y todo, obviamente, obedeciendo las leyes de las matemáticas del diseño, ¿no? La geometría, que es tan impresionante en las estructuras históricas de la cultura mudéjar. Y aquí lo vinieron a poner en hierro gracias a que tuvieron esa visión de hacerlo en hierro, porque iba a ser movible, ¿no? Si fuera de madera, corría el peligro de ser dañada en cada transporte. Imaginemos el trabajo que costó embalar estas estructuras para mandarlas vía barco a los distintos lugares donde fue exhibida, ¿no? Porque no había aviones en esa época, recordemos, ¿no? Muchas veces pensamos, en un avión rápido se va. No, esto era vía barco, hacia los lugares que se llegó a transportar Barco y tren. Barco, ¿no? Y trenes, sí, claro. Fíjate nada más. Y bueno, es una estructura integral, porque aquí también pueden ver que están las mismas planchas, ¿sí? Estos son mosaicos. Estas son las planchas de metal. Aquí vemos el óxido. Pero estos, no, miren, sí son también, son metal con... A ver, no, esto sí es mosaico. Y estas son las placas de metal que han ido manchando aquí. Pero vean, qué interesante. Y toda la estructura, la cantera con que se hizo el basamento, todo es lo original ya definitivo que se quedó aquí en la Ciudad de México. Tuvo que ser restaurada y reforzada para que ya quedara fija definitivamente. Y aquí vemos unos apliques que les hicieron. Posteriormente, de muy mala calidad, muy chambones, la verdad se ve que agarraron al moflero de la esquina y a ver, suéldale aquí unas varillas para que se quede ya sujeto. Le agregaron también aquí al final del barandal esa tubería galvanizada que después se pintó y quedó nada más para que quedara más firme el barandal, que no se lo fueron a robar. Lamentablemente aquí en la Ciudad de México nosotros padecemos mucho del robo de alcantarillas y de estructuras metálicas para la venta en el kilo, y pues, la gente, los indigentes o la gente que vive a nivel de calle, pues se los roba para venderlo en el kilo y obtener alguna ganancia. Sí. Pues luego, a manera de anécdota, podemos comentar también que este kiosco, cuando estuvo localizado en Alameda Central, se llevaron a cabo muchos sorteos de la Lotería Nacional. Aquí en el kiosco morisco, sí, se traían las famosas esferas a los niños gritones y se desarrollaban estos sorteos, ¿no?, tan característicos de la Ciudad de México. Oh, muy interesante. Y fíjate, mira, no sé, yo espero que no haya sido robada, pero hay una parte faltante de este barandal aquí. Todavía lo podíamos ver hace unos años. Es probable que haya sido removido porque tuvo un daño y mejor se lo llevaron, o porque se utiliza muchas veces para eventos públicos y se usará para meter pues escenografía o alguna estructura que era necesario tener un espacio más abierto para que pasara. Pero vean ustedes cómo está. Sí, la estructura está compuesta por 44 pilastras en toda su circunferencia y 8 en la parte central, que sostienen una bella cúpula de cristales, ¿no? Y que está coronada, ahorita que hagamos una toma, por un águila real porfiriana, ¿no?, que es de lo más mexicano que tenemos, ¿no? Al frente también hay un escudo en referencia al águila real, y en la parte alta de esta cúpula. Pues a ver, vamos a caminar mientras vemos. Qué bonito, qué detalle de aquí de los mosaicos, que concuerda perfectamente con toda la demás estructura. Si vamos a la parte frontal para que podamos ver, a ver si podemos ver el águila, realmente es mira, muy linda, para que ustedes la puedan apreciar, amigos. Y fíjate, ahorita que estamos viendo, ¿cómo se le llama a esa parte de arriba?
Sí, es como el Orbis Terrarum, ¿no? Como la Tierra, ¿no? Como un mundo, Ándale, ¿no? un mundo, y sobre él está esa águila imperial que obviamente recuerda los orígenes de la cultura mexica y de la nación mexicana, porque vemos unos nopalitos ahí muy pequeñitos y la serpiente que está siendo devorada por el águila. Lo que está arribita, esta cresta que vemos aquí en la orilla es lo único que nos podría recordar la cultura mexica por la forma que tiene, porque esa forma no es común en las estructuras moras, ¿no? Podría ser una pequeña reminiscencia, ¿no? Sí, cultural, porque en su gran mayoría, pues, nos recuerda a estos edificios, ¿no? De las ajaracas, ¿no? Que hemos visto en el centro histórico, ¿no? Exactamente. Que hacían con concreto. Aquí podemos ver las ajaracas, mira, en la esquina de este lado. Ah, sí. Se ven esos como cadenas, cruces, ¿no? Como cadenas. Cruces sí. encadenadas. Ajá. Son las ajaracas. Que estaría bueno ver, voy a checar las etimologías de ajaraca, a ver qué significa, que obviamente es una palabra mora, Sí. árabe, ¿no? Como muchas otras que heredamos. Exactamente. Pues Vamos a ver acá un edificio que es muy especial. Vamos a subir, ¿sí? Sí, Antes de que vayamos subimos, vamos a subir al kiosco para que lo vean por dentro, para que puedan ver la gran cúpula que está al centro de esta maravillosa estructura. Quiero que hagan énfasis, y aquí viene Afriquita con nosotros haciendo las tomas, que todo, acuérdense, toda la estructura es integral. Fíjense, todo de hierro fundido. Y todo era desarmable. Vean las placas que están aquí, con la tornillería, para hacer retiradas, que tiene fíjate, aquí se puede ver el calibre que tiene. Déjenme ver cuánto mide. Porque esto Debe ser un calibre como de 9 milímetros, a ver, más o menos. Así a ojo de buen cubero, como dicen. mire, tiene como Como media pulgada. es un cuarto. Es la mitad, un cuarto de pulgada. Un cuarto. Imagínense cargar eso, es una placa pesadísima, simplemente esta. Todo lo que son los escalones, ya con el desgaste normal de los años. ¿Cuántos años tiene esta estructura? Pues debe tener más de 130 años fácilmente, Arturo. 130 años. Vean, toda la tornillería. Una estructura que ha tenido sus buenos viajes y avatares, ¿no? Por el mundo. Pues sí, yo creo que la gente que lo vio por primera vez se maravilló, definitivamente, de ver esto. El piso original a lo mejor ya fue restaurado en algunos momentos de madera. Y también lo que es el plafón, se puede decir, también con marcos de madera. Probablemente estos eran cristales, ¿no? Ahora ya son como acrílicos. No es madera, sí. Estamos viendo que es como triple pintado de blanco. Todo es madera y vamos a hacer una toma de la cúpula para que ustedes la puedan ver en su interior. No sin antes sorprendernos con estos arcos, Recuerden, todo es de hierro, todo es de fierro. Sí, vemos los motivos vegetales, las conchas marinas, en todos estos lugares, las hojas, y aquí vemos la gran cúpula, que es sostenida por 8 grandes pilastras también. Esa parte de estos pilares me recuerda mucho a algunas estructuras egipcias, ¿no? Esas, ¿qué será? Sí, esto es influencia musulmana, ¿no? Ajá, del lugar, ¿no? Del área. Sí. Muy natural, muy orgánica. Y recordemos que pues, en la cultura de esas latitudes está prohibida la reproducción de la figura humana, ¿no? Okay. Entonces,
decorados y todo eso, por eso se van directamente a lo que es la naturaleza. Pues ahí pónganos ustedes qué les parece, qué piensan de este lugar, de estos diseños, que la verdad es muy impresionante verlos. Y la verdad a mí me maravilla, te lo juro que me podría quedar aquí horas y horas. Hasta dan ganas como de quedarse aquí a hacer pues algo de yoga, ¿no? Con esos jóvenes que están aquí. Pues sí, vamos a ver un edificio muy interesante que tenemos aquí en esta colonia. Ajá. Que se decidió construir como un centro de investigación desde sus inicios. Vamos a dirigirnos para allá. Vamos. Y ese es en la actualidad es el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. depende de la UNAM entonces. Sí, depende, desde 1929 depende de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí los hermanos Flores, que fueron los que fraccionaron toda la colonia aquí en Santa María la Ribera, tuvieron el acierto de poder no hacer unos terrenos tan grandes, sino fraccionar en porciones más pequeñas a lo que se tenía acostumbrado anteriormente en otros desarrollos, y gracias a ello muchos intelectuales y gente de clase media pudo venir, comprar y construir posteriormente sus casas con todo este estilo ecléctico que llegó a tener esta colonia, que desgraciadamente se han perdido muchas casas, otras se conservan, y hay un como repunte, ¿no? de lugarcitos, de comercios, de cafés, donde se busca rescatar esta colonia con giros nuevos, ¿no? Que le dé nueva vida. Sí, pues recordemos que esta colonia, estando muy cerca de lo que es la colonia Guerrero y de Buenavista, que era el lugar donde salían los trenes de aquí de la Ciudad de México, se convierte en una colonia muy proletaria, ¿no? Una colonia proletaria de gente muy humilde. Eran obreros que trabajaban en el ferrocarril, trabajo muy duro, muy pesado, y ese ambiente fue retratado en varias películas del cine de oro, de la época de oro del cine mexicano, en donde, bueno, pues las familias pobres sufrían la marginación, el ser segregados de una sociedad que iba boyante en la Ciudad de México, y entonces se resguardaban en estas colonias, y esta colonia termina siendo así efectivamente una colonia con muchas vecindades, con muchos edificios que al principio eran casas solas de una sola familia, pero al paso del tiempo pues fueron dando paso a que llegara gente humilde y pues, se quedara ahí en ese lugar, y dividieran las recámaras, pusieran tapancos, y ahí se iban hacinando, ¿no? Estas familias muy numerosas. Pues, sí, la decadencia de la colonia empezó a ser a partir de los años 40 del siglo XX, cuando las rentas congeladas lo que provocan es que muchos de sus dueños pues abandonen estas propiedades, ¿no? Y caigan en desuso, en la ruina, y sean demolidas por otras de no tan buena manufactura. Aquí tenemos el Instituto en sus orígenes Nacional de Geología, que se estrenó en 1906, se empezó a construir por ahí de fines del siglo XIX, se ha tardado unos 8 años su construcción, y este edificio se construyó ex profeso para albergar la ciencia. Otra característica de esta hermosa plaza es que, como ustedes pueden observar, no hay una iglesia. Ya es toda la corriente liberal, positivista, donde el eje rector ya no es la iglesia. Oye, sí es cierto, no había notado eso. Aquí es la ciencia,
y este edificio se construyó bajo ese propósito. Vamos a acercarnos para poder ver algunos detalles sobre su construcción. Ahorita está en restauración, por eso pues hay una parte que está cerrada, no se puede acceder, pero vamos a ver muchos detalles que tienen mucha similitud con lo que estaba en boga en la época que se construyó este museo. Recordemos que había muchos intelectuales, muchos científicos, y las construcciones de este estilo son principalmente, vienen pues podríamos decir de Inglaterra, de Alemania, que son los estilos que pues mostraban, ¿no?, la intelectualidad de la época, pues de una manera muy rígida, muy controlada por los científicos. Y recordemos que en la época porfiriana se veía este estilo, el famoso ecléctico. Ándale. Que es esa mezcla de varios estilos. No podemos catalogar este edificio en un puro estilo arquitectónico. Está elaborado de esta famosa cantera que se fue traída del Estado de México, de la misma mina que se construyó el Palacio de Minería. Ajá. ¿Por Chiluca? Es cercano a esa población, sí. Y tiene muchos altorrelieves y bajorrelieves. Podemos observar ahí en la esquina las conchas marinas, los fósiles, ¿no?, los crustáceos que están ya desde su inicio, que forman parte de este bello edificio, que fue diseñado por un arquitecto llamado Carlos Herrera. Él mismo fue el que diseñó la iglesia que está aquí mismo, en la calle de Santa María la Ribera, porque no está en esta plaza, sí, sino en una calle aledaña a esta plaza, y que es de otro tipo de estilo, que es muy bizantino, que es algo muy raro también en las iglesias, que hay ese estilo aquí en México, ¿no?, de ese tipo de iglesias. Como la ciudad gótica, ¿no? Vámonos acá al frente. Sí, es cierto, mira, ahí podemos ver conchas, caracoles, e incluso vemos los famosos nautilus, ¿sí? Ahí vemos, y los estamos viendo como fósiles que formaban parte precisamente de los estudios geológicos y arqueológicos de la época, que era lo fascinante. Y en la parte, en los dos pilares centrales, vemos relieves de unos esqueletos, ¿no? Se supone que son fósiles, unos peces ahí que se quedan impresos en la piedra. Sí, exactamente. Este recinto, ahí podemos ver todavía los vidrios originales del Instituto Geológico de México, Sí. que están biselados en la parte central y con su logotipo. Ellos trabajan aquí hasta 1929 y el Instituto de Geología de la UNAM toma el control prácticamente después de que se da la autonomía en el 29 hasta 1956, que ellos están aquí en este edificio, cuando se van a Ciudad Universitaria a su campus, ¿no?, lo que es el Instituto de Geología. Actualmente es un museo que cuenta con 7 salas de exposición, donde los ejes temáticos es lo referente a la metalurgia, a la paleontología y a la minerología. Si ahí dice minerología, ahí hay otra placa que dice litología. Sí. ¿No? Y acá donde hay el árbol dice química y tiene otra. Qué lamentable, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, qué lamentable que las compañías que proveen servicios de datos como Total Play, Easy y otras más, vean nada más cómo tienen ahí pues el rollo de cable y que parece telaraña, que afean completamente la visión de la arquitectura de esta fachada tan maravillosa, que está tan bonita. Pero vean nada más qué porquería tienen ahí. Habría que quejarnos, porque no es posible que tengan aquí esa telaraña colgada que ni se usa, porque les habrá dado flojera llevárselo de regreso y ahí lo dejaron colgado, ¿no?, para lo que se ofrezca, pues como que no. Ahí dice Museo del Instituto de Geología UNAM. Oye, las columnas están padrísimas, ¿no? Sí. En aquellos terraza que tiene. Tiene una
Tiene una fachada de 3 cuerpos, como podemos apreciar. Uno, el central, más como metido, con una bella escalinata que ahorita no podemos apreciar, que nos da acceso al vestíbulo, con 3 arcos de medio punto al centro y columnas estriadas en la parte superior, con una serie de bustos en bronce sobre intelectuales e investigadores en el ramo de la paleontología, la mineralogía, ¿no? Oye, vemos un reloj muy bonito. Arriba de la fecha de inauguración, supongo que fue 1902. Pues se empezó a construir desde antes, pero hubo ahí como que retrasos y sí se inauguró tiempo después. Qué bonito, son las 12. Vean la campanita, ahí está sonando. 4. 8. 9. 12 campanadas. Muy bien, oigan, qué precioso. Aunque sí están en restauración, vemos que ahí está abierto. Sí, está abierto por una pequeña puerta adosada del lado derecho y que no deben de dejarse de venir a este museo. No, visítelo, porque incluso hay una exposición de pinturas de José María Velasco. Recuerden el gran paisajista que retrató el Valle de México infinito número de veces. Sí, entre las cosas más extraordinarias que guarda este museo es el famoso meteorito Allende, o meteorita Allende. Ajá. Que es un meteorito que es más antiguo que todo el sistema solar, más antiguo que el Sol, y que se le han hecho muchos estudios y se ha determinado que su edad es más vieja que el sistema solar. Interesante. Bueno, pues ahí vamos viendo. Ya lamentablemente, después de los sismos del 85, pero sobre todo por la voracidad de los fraccionadores, se fueron destruyendo algunas de las casas originales que estaban alrededor de esta alameda de la Santa María de la Ribera, y se fueron sustituyendo por pues estructuras a lo mejor vanguardistas en el diseño, en el uso de los materiales funcionales, pero la verdad es que pues no en nada pues coinciden con lo que es la arquitectura original, ¿no? Por allá vemos también otra en aquella esquina, una casa de la época también porfiriana, de finales del 19, principios del 20, y así algunas más que han sobrevivido, lamentablemente no todas. Y bueno, pues aquí está esto para que ustedes lo puedan conocer. El museo está abierto, por lo que vemos, y es pues de gran ayuda para todos los jovencitos que están estudiando, pues para ¿qué? Arquitectos, geólogos, los ingenieros que construyen caminos y puentes y todos esos, ¿no? Paleontólogos, porque también hay uno de los primeros mamuts que se localizaron aquí en la Ciudad de México. Están en exhibición aquí. Están en exhibición. Todos los esqueletos, ¿verdad? Sí, exactamente. También a manera de anécdota se puede decir que aquí vivió en la colonia, fue vecino de la colonia, el doctor Atl, que fue discípulo de José María Velasco. También Amado Nervo, Salvador Novo, ajá, que también fue vecino aquí de la colonia. Mariano Azuela, con su famosa novela Los de Abajo. Y así ha habido varios hombres ilustres que llegaron a vivir en esta colonia de Santa María la Ribera. Pues qué bonito. Qué bonito el ambiente que se siente. Los domingos está muy lleno porque también es un lugar donde viene mucha gente a pasear, a darse la vuelta. Vénganse con tiempo porque también hay un lugar donde un espacio que les dan la alcaldía para que pongan sonido y se vienen aquí a aprender danzón, cumbias y todo eso, ¿no? Está muy, muy interesante. Y pues obviamente lo que no pueden faltar, ¿no? Pues algunos antojitos como ahorita que son unos helados
tradicionales que se ofrecen, y por allá se ofrecen tamalitos y por allá, bueno, hay mucho que podemos ver aquí. Hay incluso ya comida rusa. Está el famoso, ¿cómo se llama este restaurante? No me acuerdo, se llama, ay, se me fue. Está otro restaurante de comida japonesa, el Kabuki Sushi. Lo bueno es que no te están patrocinando. Y lo bueno es que no pueden faltar también las bellas fuentes, ¿no? Que Bueno, siempre dan esta sensación de frescura, y el simple sonido relajan a los visitantes que llegan a venir aquí, eso a sí. la plazuela de Santa María la Ribera, la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc. Sí, bueno, ya después hablamos de la alcaldesa de aquí. Bueno, pues nosotros yo creo que ya con esto terminamos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a África, que nos está haciendo las tomas, que nos ayuda mucho en estas transmisiones. Gracias a Oscar. Muchas gracias a todos, sigan viendo los videos, denle like, suscríbanse y compartan la información. Es muy fácil llegar aquí a este lugar, se bajan ahí en Buenavista y caminan por una callecita que está ahí a lo largo, no me acuerdo cómo se llama la calle de acá, pero llegan directamente a este lugar, y es un bonito lugar de descanso, de recreación, para pasear. Y el domingo se pone, bueno, en la tardecita los cafés, los antojitos, se pone bien. Bueno, amigos, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Recuerden que el Chapucero también es cultura, no nada más es análisis y política. Bueno, nos vemos, hasta pronto, nos vemos, bye.